Café Jurídico, episodio 44, edición de verano. Buenas tardes, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! ¿A quién no le ha pasado nunca que está tranquila y plácidamente en su casa esperando un paquete de Amazon o sin esperar nada incluso? Lo que pasa es que da más coraje aún cuando encima estás esperando algo y bueno, llaman al porterillo y de repente encuentras que es una carta certificada de Hacienda o similar. Y ya sin abrirla como que intuyes que no es algo bueno. Como que sabes que muy posiblemente no se trate de una felicitación por tu cumpleaños, ni por Navidad, ni nada por el estilo. No sé, llámalo intuición, pálpito, como quieras. Pero en ese momento que te están haciendo la entrega, como que ya sabes que tu día va a frustrarse sin abrir siquiera el sobre, te entra eso que dicen un momento activia. Ya ni te digo cuando la carta es del juzgado similar. Es verdad que cuando a una persona que nunca ha tenido que enfrentarse antes a una situación legal de cualquier tipo le llega por primera vez una notificación del juzgado, es frecuente que pasado ese primer momento además experimente una sensación de miedo o angustia y que le surjan un montón de preguntas. ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿He hecho algo malo? ¿Voy a terminar en la cárcel? ¿Necesito un abogado? ¿Cuánto me va a costar esto? Son algunas de las preguntas que suelen pasar por la cabeza en esos momentos. Está claro que a nadie le agrada recibir una citación judicial, y ya si la recibes de mano de un miembro del personal del servicio de notificaciones y embargos que te mira con cara de circunstancias mientras pide que firmes para tener constancia de que la carta se ha recibido, pues ni te digo. A menudo me encuentro con personas que cuando les llega cualquier comunicación jurídica del tipo que sea, se ponen verdaderamente nerviosas y se imaginan ya lo peor. La incertidumbre sobre el motivo y el significado de la carta o las acciones que es necesario llevar a cabo a partir de ese momento son sus principales dudas. Ello sin mencionar la terminología que solemos emplear todos los que pertenecemos al mundo jurídico. Ese galimatías que prácticamente parece un idioma inaccesible para los simples mortales pensado más para asustar que para ser comprendido. Es totalmente normal que la primera reacción frente a esta situación sea dejarse llevar por el miedo. Yo siempre recomiendo mantener la calma y no adelantar acontecimientos preocupándonos antes de tiempo sin saber siquiera si se trata o no de algo grave. Hoy quiero empezar nuestro programa de preguntas y respuestas precisamente contestando a esta pregunta que nos ha realizado un oyente. Como sabes, el último episodio de cada mes lo dedicamos a abordar las preguntas que nos habéis ido mandando. Así que si tienes alguna, te animo a que nos escribas. Te explico en un segundo cómo puedes hacerlo. Desde nuestra página web cafejurídico.es, en el menú principal pulsa sobre consultar, rellenas el formulario con tu duda y tan pronto como la recibamos daremos contestación en próximos programas de preguntas y respuestas. Así de sencillo. Como siempre que contestamos a vuestras preguntas, recordad que para poder ofrecer un asesoramiento jurídico adecuado sobre un asunto concreto es necesario analizar todos los pormenores del mismo, pues hay muchos elementos que pueden dar un giro al razonamiento jurídico seguido. Por eso, el planteamiento final de un caso a nivel judicial lo tendrá el letrado que lleve la dirección técnica del mismo. De ahí que si tu abogado te dice otra cosa distinta a la que te indico, hazle caso, es la persona que ha estudiado todas las cuestiones del asunto y su consejo está adaptado a tu caso concreto. Puedes escuchar todas estas consideraciones ampliadas en el programa número 23. Aclarado todo esto, paso sin más a contestar a María, que desde Granada nos dice lo siguiente. Hola, me ha llegado una notificación del juzgado, ¿qué hago ahora? Hombre, lo primero de todo, mantener la calma, recogerla si aún no lo ha hecho, abrirla y ver de qué va. Aunque a priori no es algo agradable, no tiene por qué ser nada malo. Piensa que un juzgado puede requerir de la presencia de un ciudadano por distintas cuestiones. Lo normal es que en la comunicación te indiquen el carácter de la comparecencia para la que te requieren. Esto es, si vas en calidad de investigado, imputado, demandado, como víctima de una denuncia que pusiste hace tiempo y ya ni te acordabas, como testigo.
Así sin más, con los datos que me dan, no te puedo decir que es exactamente lo que debes hacer más allá de lo que ya te he indicado. Pues lógicamente, en función del papel que tengas en el procedimiento judicial, precisarás o no de asesoramiento profesional. Si en la citación aparece que estás en calidad de testigo, pues no necesitas acudir a un abogado para nada. Simplemente acude el día y hora que te indiquen y contesta a las preguntas que te formulen. El día del señalamiento, previamente el juzgador te informará de la obligación de decir la verdad y demás cuestiones que debes tener en consideración. Si ves en otra calidad distinta a la de testigo y obviamente no eres un perito o un profesional del derecho, mi consejo es que te pongas en manos de un abogado a la mayor brevedad posible. Y si te indican una fecha en la que debes acudir para declarar o efectuar algún tipo de diligencia, preferiblemente antes de que llegue dicho momento para que podáis prepararla tranquilamente y con tiempo. También es importante que verifiques si hay algún plazo para contestar, recurrir o similar. Si es así, lo mismo, acude urgentemente a un abogado para que te asesore. Ojo, hay determinados tipos de procedimientos en los que, por entre comillas su sencillez, no es preceptiva la intervención del letrado. Mi consejo es que igualmente acudas a un profesional para defender tus derechos. No suele ser una buena idea acudir al juzgado a defenderse uno mismo sin tener conocimientos jurídicos de fondo y procesales. Como ves, son muchas las cosas a hacer en función del tipo de notificación. Con la información que me envías, lógicamente no puedo saber de qué se trata, pero bueno, espero que esto nos sirva para un par de cosas. La primera, para que no perdamos la cabeza antes de ver el contenido cuando recibamos una citación del juzgado. Aunque no sea agradable, no tiene por qué ser nada malo. La segunda, para distinguir los principales elementos y acciones a realizar en función del tipo de requerimiento que recibamos. Si vas como testigo, no necesitas letrado ni asesoramiento. Que no, mejor busca un abogado aun cuando su intervención sea potestativa. En fin, María, muchas gracias por escribirnos y escucharnos y espero que mi respuesta te sea de ayuda. Aunque imagino que a esta altura ya sabrás con exactitud qué es y para qué te requieren. Y sobre todo que sirva a los demás oyentes para que en lo sucesivo intentemos evitar perder los nervios cuando recibamos una comunicación del juzgado. Siguiente pregunta, nos la remite Antonio desde La Coruña, que nos dice lo siguiente. Hola, cobro poco más de 1.000 euros. Me han denegado el abogado de oficio y no tengo dinero para pagar a un abogado. ¿Qué pasa si no tengo defensa ya que me deniegan abogado de oficio? Bueno, Antonio, vamos por partes. Lo primero, imagino que cuando dices que te han denegado el abogado de oficio, lo que estás diciendo es que te han denegado el beneficio de asistencia jurídica gratuita. Puede parecer lo mismo, pero son cosas totalmente distintas. Si no tienes un abogado, no conoces a ninguno o no sabes a quién acudir en un determinado partido judicial y no quieres coger uno al azar, que no sabes si se dedica a la materia en cuestión que precisa, el colegio de abogados que corresponda a la demarcación territorial del lugar donde se desarrolle el pleito te puede designar un abogado de oficio especializado en la materia en cuestión. Por ejemplo, del turno penal, del de menores o del que sea. Ahora bien, para que ese abogado no te cueste dinero, tienes que reunir unos requisitos económicos concretos que en principio, atendiendo a los ingresos que me indican, lo normal es que te corresponda dicho beneficio. Pues parece que está dentro de los umbrales o los márgenes que están establecidos. No obstante, los requisitos económicos en cuestión dependen de una serie de factores, tales como el volumen de ingresos familiares, las cargas, las propiedades y demás. Habría que conocer las circunstancias concretas de tu caso para ver si las reúne o no. En cualquier caso, si lo solicitas y te lo deniegan, siempre puedes recurrir la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que se revise nuevamente tu situación, alegando cuanto estimes conveniente respecto a los impedimentos que te pongan para su concesión. Es normal, sobre todo en penal, que te designen un abogado de oficio y que luego haya quien se encuentre que no le conceden el beneficio de asistencia jurídica gratuita. Bueno, ahí mi consejo es abordar el asunto con el letrado y ver si efectivamente se reúnen o no los requisitos para su concesión. Y en tal caso, pues alegar lo que se estime conveniente. ¿Que no la conceden? Pues ahí ya sí toca pagar los honorarios del letrado, aunque hubiera sido designado de oficio. Pues si no dan el beneficio de asistencia jurídica gratuita, el letrado no cobra de la administración y por tanto será el cliente quien deba satisfacer su honorario. En cualquier caso, decirte que si estás en un procedimiento penal que no sea por delito leve y no tienes abogado ni designas uno porque no te conceden el beneficio de asistencia jurídica gratuita, te van a designar uno de oficio y lógicamente, como te digo, después te va a pasar su minuta profesional. En un procedimiento civil o de otro tipo en el que resulte preceptiva la intervención del abogado, las consecuencias de ir sin él son que no te tendrán por personado y parte en el proceso, declarándote en rebeldía con todo lo que ello implica. En fin, espero que mi respuesta te sirva de ayuda y muchas gracias por habernos escrito. Turno ahora para Noelia, de Madrid, que nos dice lo siguiente. En noviembre del 2017 firmé un contrato de arrendamiento de una vivienda por un año que hemos ido renovando.
El inquilino me ha avisado con fecha 15 de junio su voluntad de dar por finalizado el contrato y que tenía pensado irse para el día 31 de agosto. En el contrato y en el artículo 11 de la LAU se establece que los periodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización. ¿Cómo se calcularía exactamente la indemnización? La renta es de 550 euros. Noelia, gracias por escribirnos. Vamos a ver. Según la ley de arrendamiento urbano, el inquilino puede desistir del contrato y marcharse después de los 6 primeros meses avisando con 30 días de antelación. Está claro que esos criterios objetivos en principio los cumplen. Como bien dice, el artículo 11 de la ley de arrendamiento urbano establece que las partes podrán pactar en el contrato que para el caso de desistimiento deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los periodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización. Si te fijas, la ley establece la posibilidad de pactar esa indemnización. Habrá que estar, por tanto, a los términos exactos de tu contrato, pues que exista la posibilidad de incluir una cláusula en tal sentido no quiere decir que tenga por qué hacerse, sino que es una posibilidad si se desea, pues lo que impera es la voluntad de las partes. En tu caso, me dices que efectivamente se ha recogido en el contrato y habría que ver cómo se ha recogido exactamente. En principio, así las cosas, entiendo que si el contrato era de un año, no le faltaría ninguno por cumplir, sino tan solo 3 meses o menos, pues dependerá del día exacto de la firma en cuestión. Con lo cual, para calcular la cantidad deberás dividir la mensualidad entre 12 y multiplicar por el número de meses que restan hasta el año. Lo mismo para la parte proporcional del mes. Con la renta que me indica estamos hablando de una cantidad muy bajita, entre 90 y pocos euros hasta 130 y pico. En fin, espero haberme explicado y que te sirva de ayuda mi respuesta para poder calcularlo. A por otra pregunta, de Marta, que desde Gijón nos dice que tiene una hija de 14 años y lleva separada desde el 2011 sin saber nada del padre y sin que pague la manutención. Ahora estoy pasando un apuro económico y necesitaría el dinero que no ha pagado en esos momentos. Si se lo reclamo, ¿podría obligar a mi hija a estar con él? Vamos a ver, Marta, me estás mezclando unas cosas con las otras. Un progenitor puede pagar los alimentos y no ver a su hijo, no pagar los alimentos y verlo, o lo deseable, que pague los alimentos y los vea. Pero no mezclemos unas cosas con las otras porque son obligaciones de distinta naturaleza, aunque es verdad que todas tienen en común que buscan el interés superior del menor. A ver, contestando a tu pregunta. Por un lado, lo primero que habría que saber es cómo te has separado. Me refiero a si existen o no unas medidas paternofiliales. Si no es así, lo primero de todo sería ir a un abogado para que inicie los trámites para establecerlas. En ellas se fijarán, entre otras cuestiones, la patria potestad, la guardia y custodia de la menor, los alimentos, los periodos de permanencia y demás. Si este es tu caso, que espero que no, en principio olvídate de los alimentos pasados porque no vas a poder reclamarlos como tal, ya que no existen unas medidas paternofiliales. Obviamente, al establecer las medidas, se concretan unos periodos de permanencia de la menor con cada progenitor. Ahora bien, si tu hija ya tiene los 14 años y lleva desde pequeñita sin ver al padre, para bien o para mal, lo normal es que esta situación tampoco vaya a cambiar ahora, y de hacerlo sería de una forma progresiva y gradual. Además, como tu hija tiene más de 12 años, en dicho procedimiento deberá ser escuchada y bueno, en atención a vuestras circunstancias concretas, el juzgador decidirá la mejor manera de proceder buscando siempre el interés superior de la menor. Si ya tiene una medida establecida, que sería lo normal teniendo en cuenta que lleva desde el año 2011 separada, entonces lo que tienes que hacer es igualmente ponerte en manos de un abogado de familia para interponer en este caso una demanda ejecutiva reclamando los alimentos impagados. Aquí te tengo que dar una mala noticia. Aunque lleves sin pagarte desde el año 2011 o 2012, lo cierto es que solo vas a poder reclamar los últimos 60 meses, por lo que cada día que dejes pasar estás perdiendo dinero. Cuando interponga la demanda ejecutiva, sí que es posible que el padre trate de restablecer la comunicación con la menor o que quiera pedir judicialmente que se cumplan los periodos de permanencia que tengáis establecidos en vuestras medidas. En tal caso, deberá ejercer su derecho en otro procedimiento distinto, porque aunque ambas cuestiones son ejecuciones de medida, unas son dinerarias, en reclamación de una cantidad concreta impagada, como son los alimentos, y las otras no. La otra lo que se pide es que se cumpla con una obligación de hacer o no hacer algo determinado, y en nuestro ordenamiento jurídico siguen cauces distintos. Por eso también te decía al inicio que son cuestiones independientes y que reclames o no los alimentos, el padre de tu hija siempre está en su derecho de reclamar que se cumplan los periodos de permanencia.
De manera que el hecho de que pague o no la pensión de alimentos es totalmente independiente de su derecho y del de la menor a mantener una relación fluida. Lo mismo sucede en sentido contrario. Ojo, que tú también podrías solicitar el cumplimiento de las medidas en lo relativo a los periodos de permanencia que tengáis establecidos. Y que se aperciba el padre para que en caso de seguir sin cumplirlos puedan ser alterados, en este caso para reducirlos. No tiene sentido, por ejemplo, que si tenéis los martes y jueves y fines de semana alternos establecidos y el padre permanentemente incumple esa obligación, que se mantenga. Porque es ilógico que estéis preparadas todos los martes, todos los jueves y los fines de semana alternos cuando sabéis que no va a cumplir con dicha obligación. Marta, espero que mi respuesta te sea de ayuda y ya sabes, de una forma u otra acude a un abogado para hacer una u otra cosa. Quedan más preguntas, pero lo dejamos por hoy aquí. Si no has escuchado tu consulta, no te preocupes, en el próximo programa de preguntas y respuestas seguiremos contestando a todas y cada una de las que nos hayáis enviado. Toca irse, pero no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. ¿Sabes? iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho, disfruta si aún estás de vacaciones y adiós.